No es que no existan voces más favorables en la corriente principal, hay muchas personas que fácilmente podrían ser admitidas al foro si las cosas que tienen que decir fueran las adecuadas, entre ellas los especialistas en América Latina cuyos artículos de opinión se rechazan de manera habitual, o la Agencia Benéfica de Desarrollo Oxfam, que cuenta con una dilatada experiencia en la región y que halló que el historial de Nicaragua era excepcional entre los 76 países en desarrollo en los que trabajaba por lo que concierne al compromiso de los dirigentes políticos en cuanto a la mejora de la condición del pueblo y el fomento de su participación activa en el proceso de desarrollo. O pensemos en el fundador de la democracia costarricense, José Figueres, quien en ese mismo momento dijo en una entrevista estar a favor de los sandinistas y tener una opinión muy favorable sobre los sandinistas, a pesar de que por lo general este no es el caso en Costa Rica, ya que la opinión pública se ve considerablemente influida por la oligarquía costarricense, que es la dueña de los periódicos y de las emisoras de radio. Añadió que el margen de 2-1 a favor de los sandinistas durante las elecciones de 1984, que presenció en calidad de observador, sin duda parecía reflejar lo que se puede ver por las calles. Figueres condenó las increíbles políticas de Washington de persecución a los sandinistas y sus esfuerzos por deshacer las instituciones sociales de Costa Rica y entregar la totalidad de nuestra economía a los empresarios, a la oligarquía local o a las empresas de Estados Unidos o de Europa. Aunque dado su delicado apoyo a Estados Unidos, para él estos esfuerzos sin duda tienen buenas intenciones. Estados Unidos está convirtiendo a la mayoría de los centroamericanos en mercenarios, debido a su ataque contra Nicaragua, continuó. He estado familiarizado con Nicaragua toda mi vida y nunca he visto anteriormente, como lo veo ahora, un gobierno nicaragüense que se preocupe por su pueblo. Comentando una visita reciente, dijo que había encontrado una medida sorprendente de apoyo por el gobierno en este país inválido, añadiendo que Estados Unidos debería permitir a los sandinistas terminar lo que han comenzado en paz, se lo merece. Estos comentarios carecen de utilidad ideológica, al igual que la declaración de Figueres a efectos de que comprende el porqué de la clausura de la prensa, habiéndose dedicado él mismo a censurar la prensa cuando Costa Rica estaba bajo el ataque de Somoza. Por tanto, en los medios de comunicación se ha de censurar a la principal personalidad democrática de América Central, aunque su nombre se puede seguir invocando en beneficio de la cruzada antisandinista. Así, el corresponsal de New York Times en América Central, James Lemoyne, en una de sus diatribas antisandinistas se refiere a Figueres como el hombre a quien se considera de manera generalizada como el padre de la democracia costarricense, pero no nos cuentan ni nos lo contarían jamás ni él ni sus colegas lo que Figueres tiene que decir sobre los sandinistas. Las primeras páginas del New York Times presentan una imagen de Nicaragua, tal como la vio James Lemoyne cuando pasó por allí, un estado brutal y represivo bajo el gobierno de un partido con multitudes de chiquillos, con la tripa hinchada en las calles, unos agentes de seguridad del Estado omnipresentes y el ejército en todas partes, un apoyo creciente por el ejército campesino que luchaba contra la opresión sandinista y la población reducida a la amargura y la apatía, aunque resistiendo de algún modo ante un ataque del extranjero bajo el cual cualquier otro estado de la región y de casi cualquier lugar se hubiera desintegrado rápidamente. No presentan la imagen que vio Figueres o Edgar Chamorro, portavoz de los Contra en la prensa, nombrado por la CIA. Durante una visita de 3 semanas realizada inmediatamente antes que la de Lemoyne, al hablar con docenas de personas en las calles, tras una reunión sandinista, Chamorro encontró que estaban muy al día, muy informados a nivel político, muy comprometidos. Pensaban por sí mismos, estaban allí porque querían estar allí. Ya se acabaron aquellos días en los que un dictador podía levantarse y arengar a la gente. Lo que he visto aquí es muy positivo. La gente camina por sí sola, recuperando la dignidad y el nacionalismo que habían perdido bajo Somoza.
Los contra es como los gurkhas de India, con la mentalidad colonial de quienes luchan por el imperio. Habló en la radio y en la televisión de Managua, diciendo todo lo que pensaba, criticando el marxismo-leninismo. Vio muy, vio muy poca militarización y un profundo sentido de igualdad, uno de los logros de la revolución. No vi a la gente hambrienta. La mayoría de la gente tiene aspecto saludable, fuerte, animado, y vio pocos pordioseros a diferencia de en Honduras o incluso en las calles de las ciudades de Estados Unidos. La oposición es la antigua oligarquía dependiente de Estados Unidos. La guerra ha llevado a un sentido de nacionalismo, patriotismo en los jóvenes reclutados para el ejército. Los sandinistas siguen siendo un partido del pueblo, con compromisos y metas que inspiran a mucha gente. Son nacionalistas nicaragüenses, revolucionarios que desean un modelo más igualitario para mejorar las vidas de la mayoría. Las elecciones fueron buenas, el gobierno es legítimo y deberíamos intentar cambiar desde dentro. Después de abandonar a los contra, añade Chamorro en otro lugar, perdió la facilidad de acceso a los medios de comunicación de que disfrutaba en aquellos días en que formaban parte de ella. Los lectores del New York Times no están expuestos a una gama de percepciones como esta, sino solo a una, la que se conforma a las necesidades del Estado. Un año después de esas visitas en Managua y en algunas zonas murales empezaron a aparecer graves problemas de desnutrición a medida que el terror y la guerra económica de Estados Unidos continuaron causando amargas pérdidas en un país patéticamente pobre que por razones históricas y geopolíticas evidentes depende totalmente de las relaciones económicas con Estados Unidos. Quizá George Schultz, Elliot Abrams y sus cohortes no hayan derrocado al gobierno, pero pueden vanagloriarse de haber vencido los programas de desarrollo de cuidados médicos preventivos y de bienestar social que por vez primera habían ofrecido una esperanza a la mayoría pobre. Sus logros se pueden medir por el considerable aumento en las muertes infantiles, las epidemias y otras características normales de la modalidad centroamericana que se ha de restaurar en Nicaragua por parte de la benevolencia de Estados Unidos. Puede que el sistema de propaganda oculte sus huellas hoy en día, pero la historia juzgará de otro modo. Volviendo a las 85 columnas de opinión del Times y del Post, más interesante incluso que la hostilidad uniforme hacia los sandinistas era la selección de temas. Existen otras diferencias muy considerables entre los sandinistas y los favoritos de Estados Unidos que se adhieren a las normas de la región. La primera es que los sandinistas, sean cuales sean pecados, no habían realizado campañas de asesinatos de masas, torturas, mutilaciones y terror general para traumatizar a la población. En ninguna de las 85 columnas existe ni una frase que haga referencia a este asunto, ilustración de su importancia en la cultura política americana. La segunda diferencia principal consiste en que los sandinistas desviaron los recursos a la mayoría pobre e intentaron implementar medidas de reforma social significativas con bastante éxito. De hecho, hasta que la guerra económica y militar de Estados Unidos logró producir una inversión en las mejoras mal recibidas, en las normas de sanidad y bienestar social, alfabetización y desarrollo. Estos hechos merecen dos frases de pasada en las 85 columnas, una de ellas la amarga condena del mando generalmente pésimo en esta sociedad represora. No se dice una palabra sobre el hecho de que, a diferencia de los clientes de Estados Unidos, los sandinistas habían protegido a los pobres del hambre, causando de este modo gran desprecio por su mala administración económica, desprecio que no se siente con respecto a Honduras, donde se permite que las masas de campesinos mueran de hambre, mientras que se exportan productos agrícolas especializados y carne de vacuno a Estados Unidos, ni con respecto a los elaboradores de las políticas de Estados Unidos que impusieron políticas de desarrollo en América Central que produjeron un crecimiento estadístico, causa de considerable satisfacción en Estados Unidos y también hambre, aunque sobre esta oímos hablar mucho menos.
Tampoco se mencionan en ningún sitio los esfuerzos sandinistas para el mantenimiento de una postura neutral, por ejemplo, de las cifras comerciales durante el tiempo del embargo por parte de Estados Unidos, que prácticamente eliminaron la empresa privada y colaboraron para reducir a la economía a la mera supervivencia. En aquel momento el comercio nicaragüense con el bloque soviético estaba al mismo nivel que el comercio de Estados Unidos con estos países y muy por debajo de la de Europa y de gran parte del tercer mundo. Estos asuntos no aportan ayuda alguna a la doctrina requerida y por tanto es mejor pasarlos por alto. De manera más general, la totalidad de las 85 columnas permanecen prudentemente dentro de los límites aprobados. Incluso los pocos colaboradores que en otros lugares han adoptado una postura independiente aquí no lo hacen. Un lector llamó la atención de Tom Wicker, Pacífico, del Times, sobre el estudio publicado en relación con el espectro de la opinión expresable. Este dedicó parte de una columna a atacarlo. Dio dos razones para descartar el estudio. En primer lugar, no veía motivo alguno para que yo tenga que alabar a los sandinistas, lo que es verdad y no viene el caso. Como quedó claro y evidente, el punto a discutir no eran las contribuciones individuales, sino más bien el alcance de los puntos de vista permitidos. No se trata de si se le debería dar a Wicker una oportunidad para manifestar su opinión a efectos de que se debe imponer un acuerdo regional solamente en Nicaragua y que deben imponerlo los estados del terror de Estados Unidos, sino de si en una prensa libre el espectro de la opinión debería verse limitado por esta postura como extremo de disensión permisible de la política gubernamental. El segundo motivo de Wicker era que la crítica basada en la regla y en la calculadora a menudo es tan simplista como el reportaje que pretende medir. Curioso por saber si Wicker disponía de una u otra crítica metodológica para apoyar este juicio. Le escribí una serie de cartas solicitando dicha información, a las que no recibí contestación alguna, de lo cual solo puede concluir que su objeción se corresponde con la idea misma de llevar a cabo una investigación racional sobre el funcionamiento de los medios de comunicación. Obsérvese que su reacción y la forma general de descartar la documentación extensa que soporta el modelo de propaganda está muy de acuerdo con sus predicciones. Quizá no obstante, esta muestra extraída de los principales diarios durante el momento álgido del debate sea engañosa. Volvamos pues nuestra atención a otra muestra de un año después. Durante los 6 primeros meses de 1987, los dos mismos diarios publicaron 61 columnas y editoriales correspondientes a la política de Estados Unidos en Nicaragua. De estos 13 preferían medidas diplomáticas a la ayuda a los contras, sin hablar para nada de los sandinistas. De los 48 que manifestaron una opinión, 46 eran antisandinistas. Una vez más, en su mayoría rabiosamente antisandinistas, de estos 18 estaban a favor de los contra y 28 no lo estaban, basándose principalmente en el hecho de que los contra eran ineptos y no podrían ganar, o de que la meta de forzar a la revolución sandinista a acoplarse al molde democrático americano podría no compensar el riesgo. John Oakes del New York Times, al extremo de la disidencia de las dos columnas que manifestaron cierta simpatía por los sandinistas, una la firmaba el embajador nicaragüense Carlos Tumerán, la otra el doctor Kevin Cachi, director del Centro de Enfermedades Tropicales del Hospital de Lexon High de Nueva York, el único comentarista no nicaragüense que podía basarse en una experiencia propia en Nicaragua y en otros lugares del tercer mundo. La suya también fue la única columna que hizo mención del éxito de las medidas nicaragüenses en relación con la sanidad y la alfabetización y la lucha contra la opresión y la corrupción, bajo condiciones extraordinariamente adversas impuestas por el terror y la guerra económica de Estados Unidos. La de Cahill es una de las dos contribuciones de un total de 61, una que hacen referencia a la sentencia del Tribunal Internacional y al propio derecho internacional. Otras dos, una de ellas de Tumerán, incluyen una referencia indirecta a los mismos. Estos hechos reflejan la actitud hacia el gobierno por la ley que existe en la cultura intelectual dominante. Leemos que Estados Unidos trabaja por medio de los contra para restaurar la democracia en Nicaragua y
romper con los lazos cubanos y soviéticos de los sandinistas y que el papel de Washington consiste en colaborar para contener la propagación de la revolución sandinista más allá de Nicaragua. Los redactores del Washington Post que sugieren que Estados Unidos verifique el consenso latinoamericano a efectos de que existe más posibilidad de refrenar a los sandinistas por medio de una envoltura política que del ataque militar, y se nos presentan acusaciones de genocidio de los indios Miskito. William Buckley, que admite que los sandinistas no han llegado aún a los niveles del Pol Pot, aunque resulta evidente que esa es la dirección a la que se encamina. Pero aparte de la de Cahill, no leemos ni una palabra sobre las políticas constructivas que se desarrollaron con éxito y que en el mundo real causaron que el terror de Estados Unidos refrenara a los sandinistas, otro pensamiento inexpresable. Una vez más, ni una frase hace referencia al hecho de que, a diferencia de los clientes de Estados Unidos en las democracias incipientes, los sandinistas no habían iniciado una campaña de terror y matanzas para traumatizar a sus poblaciones. Más bien, tal como lo demuestra una enorme cantidad de documentos de los que se suele hacer caso omiso, la tarea se les había asignado a las fuerzas por procuración de Estados Unidos. Este hecho inconveniente lo sitúa en su respectiva adecuada el antiguo director ejecutivo del Times, A.M. Rosenthal, que escribe que los artículos sensibles y cuidadosamente informados de James Lemoy, aparecidos en el Times sobre las tropas rebeldes en el interior de Nicaragua, indican creciente seguridad en sí mismos y estrés. Se contrasta a los sandinistas totalitarios con las democracias en lucha de América Central. Las democracias imperfectas pero que funcionan en Guatemala y Honduras, y El Salvador, que aunque asediado por la guerrilla comunista es una democracia imperfecta, pero una democracia con un gobierno elegido. Stephen Russell, periodista del Post, a diferencia de Nicaragua, donde según Washington ha decretado no hubo elecciones. Las asunciones que se revelan en estas muestras de opinión expresable son las propias bases del discurso y no se pueden desafiar. La eficacia de la doctrina estatal a efectos de que no hubo elecciones en Nicaragua, en contraste con el caso de los estados del terror de Estados Unidos, proporcionan unas lecciones útiles para los futuros comisarios de los soviéticos. Confirma el juicio del Comité de Información Pública de Woodrow Wilson, la Comisión Creel, a efectos de que uno de los mejores medios para el control de las noticias consistía en inundar los canales de noticias con hechos o con los que nos venía a ser información oficial, por medio de una repetición interminable combinada con la cobertura de las elecciones por parte de los medios de comunicación. De acuerdo con los dictados de Washington, la doctrina requerida se ha convertido en la verdad establecida. Prácticamente no se puede hallar ninguna desviación de la misma. Incluso los grupos de derechos humanos que han realizado un esfuerzo auténtico por ser ecuánimes son víctimas de estos impresionantes logros de la propaganda por parte del Estado y de los medios de comunicación. Así, el director adjunto de Human Rights Watch critica a los seguidores de Reagan por su falta de consecuencia. Han sido reacios a la hora de hablar sobre abusos bajo los gobiernos elegidos. Menciona a El Salvador y Guatemala, pero condenan los abusos de los derechos humanos por parte de los regímenes de izquierdas del hemisferio, Cuba y Nicaragua. Por una parte tenemos a los gobiernos elegidos de El Salvador y Guatemala, y por otra a Nicaragua, de izquierdas y por tanto provista de un gobierno elegido. El Boston Globe, periódico literal situado al extremo de la disidencia dentro de los medios de comunicación, contrasta